Hola, bienvenidos a su canal de YouTube Español en Casa. El día de hoy vamos a tener la vida de un escritor muy importante que ustedes me estuvieron solicitando en la casilla de los comentarios y es la vida de James Joyce, que es el escritor de Ulises. Una novela bastante extraña, pero que marca el inicio de lo que se considera la novela contemporánea. Y es una novela que vale la pena leer, aunque claro que es un poco complicada. Además, la vida de James Joyce es una vida súper apasionante porque James tuvo gustos personales muy extraños. ¿Ok? Vamos a hablar de eso también el día de hoy. Se enamoró de una sola mujer realmente, de su esposa Nora, pero con ella, como les digo, tenía gustos bastante raros, ¿no? Entonces vamos a tener mucho cuidado con las palabras que usamos en el video porque no queremos tener ningún tipo de censura vía YouTube, pero a ustedes les va a quedar súper claro. Además, releer un poco la vida de James Joyce nos da una idea también de cómo él pudo crear los personajes de su obra más importante, Ulises, y también vamos a explorar un poco cómo en su vida las mujeres tuvieron un papel muy importante. No como personajes per se, sino como mecenas que se encargaron de que a pesar de que él tuviera un terrible alcoholismo, pudiera continuar escribiendo. Prácticamente eran admiradoras que él tenía y que subsidiaban su lujoso estilo de vida debido a que él gastaba de manera desenfrenada. Tristemente tuvo una hija, una única hija que desarrolló esquizofrenia. Entonces vamos a hablar también de eso, que fue un aspecto muy triste de su vida porque pues él tenía grandes esperanzas en su única hija y desafortunadamente pues ella estaba enferma. Así que estoy segura que les va a gustar mucho la vida de James Joyce. Si no se han suscrito a este canal, háganlo por favor, regálenme un like, compartan el link de este video en sus redes sociales porque nos estamos acercando a los 40,000 suscriptores. Quiero agradecerle a todos ustedes y nuestro pequeño comercial de siempre. Si deseas recibir asesorías personalizadas vía Meet conmigo porque estás elaborando un ensayo, un análisis crítico de una obra literaria, analizando un poema y necesitas acompañamiento pedagógico, lo único que tienes que hacer es irte al botón unirme al lado de suscribirme y seleccionar el nivel de membresía que necesitas. Hay diferentes precios desde $99.99 hasta $399.99 al mes. Si necesitas 5 horas, el precio es de $99.99. Si necesitas 10 horas, el precio es de $249. Y si necesitas 15 horas, el precio es de $399.99 al mes. Esto incluye asesorías en cualquier tema de español que en este momento se te está haciendo muy difícil. Puede ser que estás elaborando un ensayo, estás haciendo un resumen crítico, estás elaborando una tesis de investigación porque estás culminando tu nivel de licenciatura, de maestría, doctorado y yo puedo ser tu tutora completamente en línea. Agradezco también a Janet, al Planeta de Abraham, a Rodolfo, a Noé, a Miguel, a Hipólito, a Orlando, a Onida, a Arelis y a Verónica, que son los patrocinadores de todos nuestros videos. Si quieres convertirte en patrocinador de mi contenido, solamente tienes que seleccionar cualquiera de los niveles de membresía, 2.49, 14.99 o 34.99 para realizar donativos todos los meses que puedes cancelar en cualquier momento. Bueno, vamos a movernos entonces a la vida de James Joyce, que además tuvo una vida sexual muy desenfrenada y por esa razón, porque le gustaban las prostitutas, bastante parecido a lo que ocurrió en el caso de Becker, él desarrolló una sífilis que de hecho se le complicó muchísimo porque no recibió atención médica temprana y al final lo terminó dejando ciego. Entonces la vida de James Joyce siento que es la vida de un genio, pero también la vida de un hombre bastante atormentado debido a esa vida tan desenfrenada que tuvo en su juventud. Entonces, por eso el título es James Joyce, el escritor que quedó ciego por la sífilis, porque efectivamente así fue. Él no sabía la enfermedad que tenía porque al inicio la sífilis ataca a veces de manera muy silenciosa, aparecen unas llagas pero que no hay ningún síntoma. Entonces él creía que simplemente se le había pelado y al final pues no. Era una enfermedad venérea. Entonces vamos a hablar también de eso, que ustedes saben que es el objetivo también de estos en vivos, es descubrir los secretos más oscuros de todos estos escritores. Eso es lo que le pone sabor y picor al final a estas biografías. Bueno, vamos a manera de introducción decir lo siguiente de James Joyce. Fue un escritor irlandés que escribió varias obras, entre ellas podemos mencionar Ulises, Dublineses y Retrato de un adolescente.
Tuvo una vida marcada por la tragedia, la enfermedad y el alcoholismo. Su padre también era alcohólico y él heredó esa propensión a beber. Aquí lo mencionó también, su padre pues también tenía esta obsesión por la bebida y él desafortunadamente repitió este patrón de bebida que vivió en su hogar. Se enamoró perdidamente de la que sería su compañera de toda la vida porque a pesar de que en su juventud gustó mucho de tener relaciones con prostitutas, se enamoró de una sola mujer que fue Nora, su compañera prácticamente de toda una vida y con la cual se casó cuando él se sintió cercano a la muerte. Con ella experimentó todo tipo, voy a marcar esto y voy a seleccionar aquí, todo tipo de conductas perturbadas, entre ellas el sadomasoquismo, la cronofilia y el intercambio de parejas. Vamos a leer un poco de esto. Su única hija padeció una terrible esquizofrenia que hizo que viviera internada la mayor parte de su vida, aunque se casó y llegó a tener un hijo, o sea que James Joyce realmente tuvo descendencia. James vivió su vida de manera bastante autodestructiva, gastando todo lo que ganaba en las cantinas, acostándose con prostitutas y desarrollando finalmente una sífilis mal cuidada que lo llevó desgraciadamente a la ceguera, lo cual es algo terrible para un escritor, obviamente. Esta enfermedad además lo hizo vivir terribles dolores que volcó en la creación de muchos de sus personajes, por eso el dolor, el sadomasoquismo son aspectos muy presentes en la vida de James Joyce y en la obra. A pesar de eso, sin duda, James Joyce contribuyó a reformar la literatura contemporánea y nadie ha cambiado el lenguaje tanto como él, porque de hecho él creó nuevas terminologías y nuevas palabras. Me recuerda un poco a J.R. Tolkien, que hacía lo mismo en sus obras, creó nuevas palabras e incluso creó nuevos idiomas. Entonces, no era un lingüista, porque J.R. Tolkien sí era lingüista, fue a la universidad, fue a Oxford. James Joyce no, pero también tenía esta pasión por los idiomas, ¿no? Bueno, en el desarrollo podemos mencionar algunos aspectos importantes. Él nace en Brixton Square, un barrio de clase media en Dublín, en el seno de una familia muy católica, y esto también va a ser importante porque ese catolicismo de los padres, que era además muy estricto, hizo de que él no tuviera una vida sexual o física desde edad temprana. Entonces, cuando él descubre la sexualidad, esto prácticamente lo enloquece y es cuando él comienza a tener estos encuentros con prostitutas y pues contrae una enfermedad venérea que luego se le complica. Sus padres se llamaban John y May. James fue el mayor de un total de 10 hermanos. Eran muchísimos hermanos, una gran prole. Eran 6 mujeres y 4 varones, algo que se estilaba mucho en la época, tener muchos hijos. Parece que no conocían los métodos anticonceptivos, no había Netflix, no había Amazon. Entonces, uno de los hermanos fallecidos habría sido mayor que él, puesto que nació y murió en 1881. Luego la mamá quedó de nuevo embarazada un total de 15 veces, pero obviamente pues no todos los hermanitos de James sobrevivieron a la niñez, porque en ese tiempo, así como se tenían muchos hijos, también se perdían muchos hijos. Las mismas que la señora de Balaus, un dato curioso en Ulises, o sea, él se inspiraba en su propia vida para crear muchos elementos de su obra literaria. La familia de su padre, que era originaria de Fermoy, fue concesionaria de una explotación de sal y piedra caliza en Kerry, cerca de Cork, por lo que Joyce, como su padre, sostenía que su ascendencia familiar provenía del antiguo clan irlandés de los Galway, y su familia presumía de ser descendiente del libertador irlandés Daniel O'Connor. Probablemente esto no era cierto, pero sí la familia decía que tenía un linaje importante. Tanto su padre como su abuelo contrajeron matrimonio con mujeres de familias muy adineradas. De hecho, en 1887, el padre de James, que se llamaba John Stanislaus Joyce, fue nombrado recaudador de impuestos de varios distritos por la Oficina de Recaudación del Ayuntamiento de Dublín, o sea que su papá tenía un cargo importante. Esto permitió a la familia trasladarse a Bray, que era un pequeño pueblo de cierta categoría residencial a 19 kilómetros de Dublín, y en Bray vivían junto a una familia protestante que eran los Baines. Una hija de esto, llamada Elaine, fue el primer amor de James y el escritor la evocó en el retrato del artista adolescente, una obra también importante,
citándola por su propio nombre, algo que él estilaba, ¿no? Él tomaba personas de su verdadera vida y las incorporaba en su obra. De hecho, este personaje va a volver a resurgir en otras obras, incluso en su extrañísima novela Finnegan's Wake, la cual comencé a leer y no pude concluir porque realmente es una novela bastante extraña. Un día en que estaba jugando con uno de sus hermanitos, Stanislaus, junto a un río, James fue atacado por un perro y por eso él desarrollaría fobia a estos animales. También le causaban mucho miedo las tormentas debido a la profunda fe religiosa de su familia, pues ellos consideraban que los truenos eran un reflejo de la ira de Dios. Un amigo le preguntó en cierta ocasión por qué él se asustaba tanto cuando llovía, tronaba, y él replicó: a ti no te criaron en la Irlanda católica, haciendo alusión a esa vida tan estricta que tuvo con sus padres, ¿no? En 1891, con 9 años, James escribe un poema que titula Et tu, Elei, que trata de la muerte del político irlandés Charles Stewart Parnell. Y el padre quedó tan encantado de ese poema que había hecho su hijo, que incluso envió una copia a la biblioteca del Vaticano, ¿no? Muy contento de que su hijo pudiera convertirse en escritor. En noviembre de ese mismo año, el padre de James ve su nombre registrado en la Stub Gazette, que era un boletín de impagos y quiebras, y fue apartado de su trabajo. Fue un año muy complicado para la familia. Es despedido, coincidiendo además con una reorganización que estaban haciendo en la oficina de recaudación, que comprendía una importante reducción de su personal. Entonces se vio ahí involucrado con algunas situaciones de préstamos que no pagó, y además esto coincidió con una reducción de personal, se queda sin trabajo, y esto fue el inicio de la crisis económica de la familia debido a la incapacidad que tenía su padre de gestionar las finanzas y también a su terrible alcoholismo. Esta tendencia, muy común en su familia, sería heredada por su hijo mayor, bastante manirroto en general, solo que en sus últimos años adquirió de hecho James el hábito del ahorro porque fue muy gastón a lo largo de toda su vida, pero cuando le diagnostican una esquizofrenia a su única hija, él es cuando comienza a preocuparse mucho por dejarle a ella una herencia, porque él sabe que pues no la va a poder cuidar toda la vida, porque obviamente pues tarde o temprano él iba a morir. Entonces, esa vida tan desordenada, de gastos exorbitantes que tenía, se controló bastante en sus últimos años porque él trató de dejarle una buena herencia a su hija, pero antes que su hija naciera, él gastaba a manos llenas porque además invitaba a sus amigos, se iba a beber, entonces pues tuvo una vida muy desordenada, y esta vida muy desordenada le va a pasar factura en su salud, como vamos a ver más adelante. Bueno, el futuro escritor se educó en el selecto Clonways Good College, un internado de jesuitas que estaba cerca de Sallins, y según su primer biógrafo, que era Herbert Gormans, al ingresar a este centro en 1888, él era de una constitución esbelta, un chico nervioso, sensible como una niña, y tenía la bendición o la maldición de tener un temperamento bastante introspectivo, ser un niño callado, que hablaba poco. Yo creo que para un escritor eso es algo muy importante, la introspección. O sea, los escritores tienen que estar mucho tiempo con ellos mismos, pensando, creando personajes. Entonces, esa capacidad de introspección, de hecho, se considera un tipo de inteligencia, que es la inteligencia intrapersonal. James fue elegido para el honor de servir como monaguillo en la misa, porque él estaba criado en una familia, como les decía, muy católica, y no tardó en distinguirse como un alumno muy aventajado. Era un niño muy inteligente. De hecho, los sacerdotes de ese colegio lo becan totalmente con la esperanza de que él se vuelva sacerdote, porque era un niño muy inteligente. Destacaba incluso en los deportes. Sin embargo, después de 4 años, él se ve obligado a abandonar los estudios debido a los problemas financieros de su padre, y se matricula entonces en el colegio de la congregación de los Christian Brothers, y más tarde, en 1893, se le ofrece una plaza, una beca en el Beller College de la misma ciudad, regentado por jesuitas. La oferta la hicieron porque pues en ese momento consideraban que como James era muy inteligente, era muy aplicado, podía convertirse en un buen sacerdote. Sin embargo, él declinó la oferta. Cuando conoce a Nora, que es una mujer de la cual se enamora, que va a ser pues el gran amor de su vida, él va a tener
algunas amantes, pero van a ser pocas. Realmente él estaba muy enamorado de Nora, y cuando ya le diagnostican esquizofrenia a su hija, en esos periodos en que ella estaba lúcida, le pide por favor a James que se case con su madre para saldar la unión, y en sus últimos años de vida, después de más de 30 años estando juntos, ellos terminan casándose por la fe católica. Pero sí va a ser ella pues la gran compañera de toda su vida. Ahora, James siguió destacando en los estudios, muy concienzudo en su preparación, era un niño muy inteligente. De hecho obligaba a su madre a tomarle diariamente la lección después de la comida, porque pues todo el mundo decía que él iba a tener un futuro muy brillante porque era un niño que le encantaba leer y escribir. En esta época recibió muchos premios escolares. Sus lecturas en la época del Belvers fueron abundantes, profundas, leía en inglés y francés. Un dato muy importante es que James fue un hombre muy culto, políglota, hablaba muchísimos idiomas. En 1898 se matricula en el recientemente inaugurado University College de Dublín para estudiar lenguas. Vean que estudia inglés, francés e italiano. O sea, en realidad era un hombre muy culto. Jones era recordado por todos sus amigos por ser el mejor estudiante, aunque de trato difícil, porque como era un niño tan introvertido, no se le hacía fácil tener amigos. Era bastante callado, ¿no? Sin embargo, pues se aplicaba mucho en la lectura, y algunos de las personas que han estudiado su vida, entre sus biógrafos como Henry Levin, en general dice que él dedicaba muchísimo tiempo a estudiar idiomas, a leer de filosofía, de estética y también de literatura contemporánea europea, vertientes que vemos en sus obras porque son obras escritas por una persona culta, y el tipo de lenguaje que él emplea con muchísimos sinónimos, antónimos, nos da idea de que era un hombre que había leído a los escritores más importantes. Además, le encantaba la gramática comparada. Es algo extraño, ¿no?, que te gusta la gramática, pero a él le encantaba. También se sabe que le encantaba tomar parte activa en las actividades literarias y teatrales que se hacían en la universidad. De hecho, él llegó a escribir algunas obras de teatro, nada importante porque realmente su faceta más importante es como novelista, pero sí, lo hacía. En 1900 comenzó a colaborar con una revista que se llamaba The Fortnightly Review y publica su primer ensayo, que titula The New Drama, sobre la obra del noruego Henrik Ibsen, uno de sus escritores predilectos. En este periodo también escribe varios artículos, dos obras teatrales que hoy están perdidas, pues nunca se han encontrado, pero sí se sabe que a él le gustaba mucho el teatro. Bueno, hizo algunas amistades importantes en la universidad. Según Harry Levin, que es uno de sus biógrafos más importantes, el escritor no olvidaba ni perdonaba nada, y cualquier parecido con personas y situaciones reales que se ven en su obra, ya sea nombres que utiliza o personajes, casi todos realmente existieron y fueron personas que él conoció porque él se inspiraba, obvio, en su propia vida para crear sus personajes. Eso obviamente no le gustaba mucho a sus amigos y a su familia, pero me recuerda muchísimo a lo que hace Isabel Allende, que todo el tiempo retrata personajes que en realidad son su familia. Entonces, bastante parecido a lo que hacía James. Se inspiraba en su propia vida, en personas reales, en nombres reales para crear sus personajes. Además, como Joyce era un intelectual importante, fue miembro de la Literary and Historical Society de Dublín, que era un lugar al cual entraban pues solamente prestigiosos académicos de la lengua, y presentó su trabajo titulado Drama and Life a esta sociedad en 1900, que le publicó este ensayo. Con ocasión de la lectura pública de este trabajo, se le exigió que suprimiera algunos pasajes. Jones no quiso hacerlo. De hecho, tuvo una discusión con el presidente de la sociedad. Le dijo que si lo obligaban a quitar estos pasajes no lo iba a leer, y al final pues le dijeron está bien, léelo. Pero sus palabras fueron duramente criticados por los asistentes. Y él pues se apasionó bastante con tratar de defender esta obra, ¿no? Al final pues lo aplaudieron porque además era un hombre muy inteligente, pero nos da una idea de que también era un hombre que cuando tenía una idea o cuando tenía un trabajo literario se resistía mucho a modificarlo, ¿no?, en pro de su libertad artística, algo
que para él era muy importante. En esa época conoció a Lady Gregory y en octubre de 1902 a W.B. Yeats, encuentro que sería trascendental para Joyce porque este poeta le escribió una carta en el mes de diciembre elogiando su poesía, pero también aconsejándolo que cambiara un poco de aires y se enfocara más en la novela, cosa que él hizo y que fue afortunado porque realmente él tuvo mucho más fama en la novela, en la prosa, que en el verso. En 1903, tras su graduación con honores, porque se graduó como el mejor estudiante de todo su colegio, vean nuevamente lo que les digo, era un estudiante muy aventajado, muy brillante, muy inteligente, algo bastante diferente a otros escritores que hemos tenido en el canal, ¿no? Que eran muy malos estudiantes, como en el caso de Antonio Machado. Pues en el caso de James Joyce era lo opuesto, era un muchacho aplicado, callado, estudioso y decide instalarse en París porque toma la decisión de estudiar medicina, pero en ese momento vienen los problemas económicos de la familia. Su papá pues se le complica muchísimo este tema del alcoholismo, bebía mucho, desaparecía muchos días, pierde el trabajo. Entonces James se ve obligado a buscar trabajo como periodista y también como profesor. En ese momento la situación de la familia era sumamente precaria al punto que él mismo va a contar que pasaba largos periodos con hambre, le mandaba cartas a la mamá contándole que no tenía dinero para pagar su estancia en París y eso a ella le dolía, lloraba, ¿no? Por la situación de su hijo, pero ella misma estaba pasándola muy mal y no tenía dinero para mandarle. Recuerden que ellos además eran 10 hermanos y en la casa de la madre estaban las hermanitas de James. Entonces, como se estilaba mucho en la época, pues la mamá dejaba el dinero para las hermanas, así que él la pasó bastante complicado. James regresó a Dublín meses después para asistir a su madre, quien comenzó a desarrollar cáncer y finalmente ella muere poco tiempo después y esto a él le duele mucho porque tenía una relación muy cercana con su mamá. Además, le encantaba ir a los barrios pobres, a los barrios bajos, a donde vagabundeaba, ¿no? Para empaparse de las historias de los personajes de sus novelas. Además, se le recordaba siempre con la ropa rota porque tenía una situación económica muy difícil y en este tiempo él también comenzó a beber, ¿no? Al igual que su padre, que fue el ejemplo que él vio, desafortunadamente no pudo rechazar ese ejemplo, sino que lo replicó y también se volvió alcohólico. Además, como le gustaba ir mucho a los barrios bajos, comenzó a entrar en contacto con las prostitutas y contrajo sífilis. Pero era una sífilis que no le dio síntomas durante muchos años, o sea que él tenía la enfermedad, pero no lo sabía. En 1904 conoció a Nora Barnacle, que era una joven de Galway que trabajaba como camarera en los pisos en el Hotel Finns de Dublín y tuvieron su primera cita el 16 de julio de 1904. Esta fecha es muy importante porque él decide que esta va a ser la fecha con la que va a iniciar su obra más importante, que es Ulises, que es una obra que si no han leído les recomiendo. De todas sus obras es la que más me ha gustado. Además, con Nora, James comenzó por primera vez a explorar su sexualidad y pues ella también tenía gustos extraños porque a los dos le gustaba la cronofilia. ¿Okay? No puedo explicar en el canal lo que significa cronofilia. Es como una fijación por los excrementos humanos, ya ustedes más o menos saben. Además, a los dos les gustaba la pornografía, practicaban el intercambio de pareja, entonces tuvieron una vida, sobre todo en su juventud, bastante desordenada. Obviamente, si empleamos la lógica, si él tenía sífilis, pues obviamente contagió a Nora con esta enfermedad. Bueno, pero sí se enamoran desde que se conocen, comienzan a tener una relación, se hacen pareja y se desplazan primero a Zurich, donde se suponía que a él esperaba un puesto como profesor de inglés en el Berlitz Language School, facilitado por un agente que él tenía en Inglaterra, pero resultó que realmente el agente lo había estafado, pero finalmente él consigue emplearse como profesor de Pola, ¿no? En italiano, de Pula. Porque además, como le digo, era un hombre muy culto que dominaba varios idiomas. Desde octubre de 1904 hasta marzo de 1905 permaneció en Pula dando clases a oficiales
de la Armada Austrohúngara estacionados en la base militar de esta ciudad. Y en 1905 se descubre un complot de espionaje en la ciudad y todos los extranjeros son expulsados. También pues ellos se tienen que ir, ¿no? Ya eran una pareja, no un matrimonio, porque ellos estuvieron juntos más de 30 años sin estar casados, pero ellos eran una pareja formal. Entonces ellos regresan a Trieste y James comienza a enseñar inglés allí. Permanecería en esta ciudad durante la mayor parte de los 10 años siguientes porque era una ciudad que a él le encantaba. El idioma que se hablará en casa del escritor será el italiano porque él estaba interesado en que pues, sus hijos, específicamente pues, su hija, hablara varios idiomas también. Y en esta lengua reprendería años después a su hijo Giorgio y se comunicaría siempre en italiano con su hija Lucía, mientras desafortunadamente la niña se hundía en una demencia progresiva. Se ha escrito mucho sobre la enfermedad de la hija de James Joyce porque se cree que también Joyce tenía esta enfermedad y él la hereda. Ustedes saben que las enfermedades mentales desafortunadamente casi siempre se heredan. Lo vimos en el caso de la vida de Emily Dickinson, que tenía varias primas que tenían fobia social y trastornos de la personalidad. Pues bien, se cree que James también tenía un trastorno de la personalidad y lo hereda a su hija, pero en su hija este trastorno llegó a la demencia senil, desafortunadamente, y pues ella pasó internada la mayor parte de su vida. La vida rutinaria en Trieste frustraba la pasión viajera que tenía James, quien decide trasladarse a Roma en 1906 y marchó con la seguridad de contar con un puesto administrativo en un banco en la ciudad, porque recordemos que era un hombre muy inteligente. Es cierto, era un hombre desordenado, era un hombre que gastaba mucho, pero era un hombre que manejaba muchos idiomas, era un hombre que había leído mucho, era un hombre muy culto. Entonces no se le hacía difícil encontrar trabajo. Sin embargo, pues se sintió desanimado de la ciudad, no era lo que él esperaba, vuelve a Trieste a principios de 1907 y su hija Lucía nace en el verano de ese mismo año. En 1907 aparece también su primer libro, que fue un volumen de poemas de amor, que tituló Música de Campana, y se le presentaron los primeros síntomas de una iritis, que él creyó que era una enfermedad en los ojos que no tenía nada que ver, obviamente, con la sífilis que él no sabía que tenía. Continuó durante esos años escribiendo principalmente relatos e inclinándose en la línea de lo experimental que veremos presente en su obra posterior, porque si hay algo que no podemos negar de la obra de James Joyce es que es una obra muy extraña. Sus obras son extrañas, perturbadoras y difíciles de leer. Entonces, si lo leen, tienen que ir con el pensamiento de que no va a ser una lectura sencilla, porque a él le gustaba mucho la experimentación. También manifestó en esta época cierto rechazo por la búsqueda nacionalista de los orígenes de la identidad irlandesa y por otro, se veía su voluntad de preservar y fomentar la propia experiencia lingüística que guiaría todo su trabajo literario y que sería escrito sobre todo en inglés. Por eso, leer la obra en español no se los recomiendo porque la mayoría de las traducciones creo que pierden muchísimo de la obra. Es mejor leerlo en inglés porque recordemos que él incluso creó terminologías nuevas, palabras nuevas. Entonces lo ideal es leerlo en inglés, pero si no hablan inglés, bueno, ni modo, hay traducciones, ¿no? Joyce regresó a Dublín en 1909 llevando con él a su hijo Giorgio y su propósito era visitar a su padre y publicar un libro de cuentos que él llamó Dublineses, que fue un libro que se vendió muy bien. Sin embargo, por esa época sufrió uno de los mayores disgustos de su vida porque sus amigos decidieron gastarle una muy mala broma. O sea, realmente cuando yo lo leí dije, o sea, con amigos como esto, ¿para qué necesitas enemigos? Comenzaron a correr el rumor de que el hijo, Giorgio, que tenía con Nora, no era realmente su hijo porque los amigos le dijeron que Nora le había sido infiel con otro hombre y que el niño no era suyo. Esto obviamente lo puso molestísimo. Al final los amigos le dijeron, no, fue una broma, pero obviamente fue una broma de muy mal gusto. Fue algo que le generó conflicto en la pareja, pero al final se probó que no, que el niño era de él y además el parecido físico es tremendo. Entonces, una vez superada esta preocupación, visitó a la familia de Nora, la familia de su pareja en Galway
y se sintió muy bien acogido en la casa de Nora. Él estaba preparándose para volver a Trieste cuando decidió llevar consigo a una de sus hermanas, a Eva, para que ayudase a Nora con las labores domésticas y con el cuidado también de los niños. Regresó a dicha ciudad, pero solo por un mes. Luego volvió a Dublín, representando a unos propietarios para tratar de instalar en esta ciudad un cine que él quería llamarle el Volta. Su gestión fue exitosa, aunque el escritor solo se involucró en ella durante unos meses, pues al final los socios decidieron vender el negocio. Y en 1912 su alcoholismo se agravó muchísimo, por lo que le comenzó a ser muy difícil mantener sus empleos. O sea, encontraba empleos porque, como les digo, era un hombre inteligente, pero debido a que no podía controlar la bebida, pues siempre terminaba perdiendo los trabajos. Para ayudar a la economía doméstica, decidió pronunciar varias conferencias en diferentes universidades y publicar artículos en varios periódicos que le pagaban y que pues podía ayudar a la débil economía familiar. Bueno, Nora no trabajaba, o bueno, no es que no trabajara, sí trabajaba como ama de casa, no hay que deconstruir eso de que no trabajaba. Lo que quiero decir es que sí trabajaba en la casa, pero ella no tenía una carrera ni tampoco una profesión, por lo tanto no se podía emplear prácticamente en nada. Así que en los hombros de James era que recaía toda la manutención de la familia. Bueno, volvió a Dublín con toda la familia en 1912 y prosiguió la pugna sobre la publicación de Dublineses porque había algunos pasajes que le querían suprimir de esta obra. Estando en Irlanda, su hermano Stanislaus, que seguía en la ciudad de Trieste, le informó que iban a echarlos de la casa donde vivían por falta de pago. Finalmente, el hermano de James buscó otro piso más pequeño a donde se trasladó toda la familia, pero pues vivían muy apretados, o sea, tenían realmente serias dificultades económicas. Bueno, él tenía muchas discusiones con su editor porque le decía que había algunos pasajes de Dublineses que incluía personajes homosexuales y que esto iba a hacer que la obra fuera mal acogida, pero nuevamente a James no le gustaba que los editores le cambiaran pasajes de su novela, así que le dijo que no lo iba a quitar. Entonces el libro finalmente no se publica en ese momento, sino que va a publicarse años más tarde, y aquel de hecho fue el último viaje de Joyce a Dublín, pese a muchas invitaciones que le hizo su padre y un viejo amigo de él, el poeta William Butler Yeats, porque él estaba molesto debido a la censura que le estaban haciendo a su obra dublinense. Después se termina buscando otro editor y puede publicar la obra íntegra a como él quería. En esa época trató al escritor Ettore Swins, quien fue alumno suyo de inglés y con el cual mantendría una larga amistad. Entre 1911 y 1914 se enamoraría platónicamente de una de sus alumnas en la universidad. Ella se llamaba Amalia Popper, era hija de un negociante judío llamado Leopolio, y esta joven le sugeriría multitud de escritos y de poemas, y a veces con mucho humor e ironía. Él siempre dijo que había sido una relación platónica y en realidad yo lo creo porque la diferencia de edad era grande y pues no creo en realidad que ellos hayan tenido una relación. Me parece que fue un personaje platónico, que fue una especie de musa para él. En 1913 el poeta Ezra Pound, al tanto de la precariedad de la economía que tenía James, que ya era reconocido por la publicación de teatros, de cuentos, de algunos poemas y novelas, le escribe por recomendación de Yeats para ofrecerle algunas colaboraciones que le permiten no morirse de hambre. Al año siguiente, en 1914, a punto de desatarse la Primera Guerra Mundial, consiguió por fin que un editor londinense, Grant Richards, publicara Dublineses. La mayor parte de las críticas surgidas hacia el libro fueron buenas, aunque obviamente censuraban algunos cuentos por ser cínicos, sin sentido, por tener algunos pasajes homosexuales, pero en sentido general el libro tuvo una buena acogida. En este tiempo el escritor siguió trabajando en otra obra que se tituló El Retrato, terminó la obra Exiliados y comenzó Ulises, que era una novela que él ya había iniciado en 1907, pero que había interrumpido. Esta va a ser su obra más importante, aunque, como les digo, es una obra extraña y un poquito difícil de leer.
En 1915, Joyce y su familia, que eran ciudadanos británicos, tuvieron que dejar Trieste por la guerra, porque estalla la Primera Guerra Mundial, y los Joyce se tienen que trasladar a Zurich, en Suiza, que en ese momento, bueno, que era un país neutral, ¿no? Obviamente, aunque ya era un escritor reconocido, como siempre, gastaba más de lo que ganaba, así que la familia pues no tenía una vida holgada realmente, porque James era muy mal administrador. Y eso me parece importante destacarlo, a pesar que ganaba bastante dinero con la publicación de sus obras, gastaba muchísimo, se daba lujos que no se podía permitir y eso hacía que tuviera muchos periodos de pobreza. Además, después de esto, a pesar de que su fama crecía y crecía, le hacían entrevistas, lo visitaban, pues todavía debido a esa vida desordenada, pues sus ingresos nunca se logran estabilizar. Sobrevive en esta época impartiendo algunas clases en la universidad y también porque hay una mujer que va a tener un papel muy importante en su vida, fue la editora de la revista de Egoist que se llamaba Harriet Shaw Weaver, que era una mujer que estaba encantada con la manera de escribir de James, que se convierte en su agente literario y que le propone que lo va a mantener a cambio de que él se dedique completamente a escribir. O sea que a lo largo de su vida él tuvo mecenas importantes que permitieron que a pesar de esta vida desordenada, de alcohol, de gastadera excesiva, él pudiera completar muchas novelas. Me recuerda un poco a la vida de Ernest Hemingway, ¿no? Que también gastaba, tenía una vida desordenada, un montón de amantes, pero que al mismo tiempo, como era un gran escritor, tenía el apoyo de muchos editores que estaban dispuestos a desembolsarle enormes cantidades de dinero para que él continuara escribiendo. Entonces, bastante similitud, ¿no?, con la vida de James. En diciembre de 1916 se publicó la primera edición norteamericana de Dublineses. Él había publicado en su país de origen, pero se publica en los Estados Unidos, y también la primera del retrato del artista adolescente, que también es una obra importante en su proyección literaria. Ambas se llevaron a cabo gracias a los esfuerzos del editor neoyorquino Huesch, y el retrato, que estaba basado en la inconclusa Stephen el Héroe, que fue una novela que él inició y que nunca terminó, es en parte un monólogo interior de sentido bastante irónico en el que Joyce demuestra su maestría en el retrato psicológico, y también que fue una novela bien recibida por la crítica. En este sentido, hay quien opina que James, en cierta manera, es un escritor bastante sobrevalorado por este tema de que tenía una escritura bastante enrevesada, de que era un hombre que creaba palabras nuevas. A mí me gustó mucho Ulises. Hay otras obras de él que no tanto, pero sí, en lo personal Ulises me gustó. No creo que sea un escritor sobrevalorado. Y me parece que es un escritor que tuvo éxito, que tuvo fama, que creó una nueva manera de hacer novela, pero en los últimos años de su vida, ya en sus últimas obras, creo que las complicó demasiado, y esto hace que en la actualidad pues sus obras más leídas sean las primeras que publicó, por ejemplo Ulises o Retrato del artista adolescente, y no sus obras posteriores, porque realmente son muy complicadas. Hay una obra que la inicié y no la pude terminar porque en realidad está muy extraña la obra. Entonces, la publicación en los Estados Unidos le dio a conocer a un público mucho más amplio. Sin embargo, en 1917 él comenzó a tener muchísimos problemas de salud. Comenzó a tener serios problemas en la vista, y en ese momento un doctor le diagnosticó que esos problemas de vista se debía a una sífilis ocular que él había desarrollado. O sea, había contraído sífilis en su juventud, en esas relaciones desordenadas con prostitutas, pero nunca había tenido síntomas. Entonces el virus le había llegado a los ojos y le había producido lo que se llama sífilis ocular avanzada y además glaucoma. Por eso es que James Joyce termina prácticamente ciego. En ese sentido, su vida siento que es bastante triste, bastante desafortunada. Vamos a tener también en el canal la vida de Sylvia Plath, y ustedes van a ver que es otra vida súper triste y desafortunada. Y yo creo que en este sentido es porque tristemente a veces la genialidad
va de la mano con poca inteligencia emocional, con poca inteligencia económica, y por eso muchos de estos escritores terminan pobres y prácticamente en situaciones de salud muy, muy complicadas. Ejemplo, Ernest Hemingway, Premio Nobel de Literatura, pero que también en sus últimos años de vida pues vivió muy, muy enfermo. Bueno, en su obra Nintown, James mencionaría este pasaje de la siguiente manera, o sea, como él contaba mucho de su propia autografía en sus novelas, él va a decir en un pasaje de esta obra: Dublín y sus mujeres de mala fama son una trampa mortal para los compañeros jóvenes. Esto hoy se sabe que era una clara alusión a la sífilis que él había contraído por sus relaciones con prostitutas. La enfermedad de James, bueno, dato curioso, empezó como una llaga mal curada que no le producía dolor y que él confundió con una cortadura, ¿no? Como se había cortado, se había raspado, pero luego le evolucionó a un salpullido y por falta de tratamiento adecuado, pues la enfermedad le llegó al globo ocular y pues le produjo una pérdida gradual de la visión, además le produjo muchísimos dolores. Así que eso también agravó todavía más su alcoholismo, ¿no? Porque era una manera de anestesiarse contra el dolor. Por eso les digo que, aunque en su vida como escritor tuvo fama, prestigio, reconocimiento, siento que su vida personal fue muy triste. Con todo, pues su fama se había agigantado hasta el punto que comenzó a recibir donaciones regulares de dinero por parte de una admiradora anónima. En 1917, durante un viaje de salud a Locarno, se enamoró además de una doctora alemana de 26 años, ella se llamaba Gertrude Kempfer, a la que le hizo francas proposiciones sexuales que ella no aceptó, porque hoy sabemos que James tenía inclinaciones físicas que incluían el sadomasoquismo y actividades que, como les digo, se conocen como cronofilia. Porque la mujer quedó horrorizada, pues aunque él era un gran escritor y todo lo demás, pero dijo, aquí yo no me meto, y pues no se metió. En 1918, Joyce fundó en Zurich la compañía teatral de English Prayer con un actor inglés llamado Clay Sky, pero sus problemas con el alcoholismo continuaban. Esto le comenzó a traer muchas discusiones con Nora, quien le decía que obviamente el alcohol afectaba su capacidad para escribir, afectaba su productividad. De hecho, dato curioso, Nora no era fanática del estilo literario de su esposo, porque él tenía un estilo muy complicado, él creaba palabras nuevas, terminologías raras, pero obviamente la venta de los libros y la fama que tenía James y estas donaciones que él recibía de muchas mujeres que eran admiradoras suyas, hacían que obviamente Nora pues tuviera un interés de que él siguiera escribiendo, porque al fin y al cabo esto era lo que pagaba las cuentas del hogar. Por otro lado, la relación entre ellos tomó tintes bastante extraños y de hecho se han publicado todas las cartas que ellos intercambiaron a lo largo de su vida marital. Y en una de estas cartas, James le dice a Nora lo siguiente: me gustaría que me flagelaras, Nora, amor mío. Me encantaría haber hecho algo que te desagradara, algo insignificante incluso, tal vez una de mis costumbres bastante indecentes que te hacen reír, y después oír que me llamas a tu habitación y encontrarte sentada en un sillón con tus gruesos muslos separados y la cara roja como un tomate de ira y un bastón en la mano. Esto es solo un pequeño fragmento de estas cartas que se han publicado en forma de libro y pues donde descubrimos que la pareja tenía gustos bastante rudos, ¿no? Ya saben ustedes, bastante extraños. Luego los Joy regresaron a Trieste porque era la ciudad donde querían estar, termina la guerra, y a mediados de 1920 James fue atraído a París por el escritor Ezra Pound, que lo tentó con la posibilidad de que tradujeran al francés dos de sus obras más importantes, El retrato y Dublineses. Joyce iba para estar una semana, pero al final se termina quedando en París 20 años porque le fascina la ciudad. El año de 1921 fue un año para él de éxito porque finalmente termina su novela más importante, Ulises. Durante el mismo mantuvo una estrecha relación con el escritor estadounidense Robert McCall,
quien le prestó dinero y también le sirvió de mecanógrafo para hacer el último capítulo de Ulises, que tituló Penélope. En ese año, para que ustedes vean que estamos hablando de un escritor importante, conoce a Ernest Hemingway, con quien tuvo una muy buena amistad. Y en 1922 tuvo una discusión muy fuerte con el escritor Marcel Proust y James Joyce al regreso de una fiesta. Ellos tomaban mucho también, compartieron un taxi y James le dijo a Marcel Proust que era un bodegón analítico porque el lector terminaba la frase antes que él, y esto produjo una gran discusión entre los escritores y el fin de su amistad. Ahora, la publicación de Ulises, que es considerada su obra maestra y definitivamente la única de sus obras que me ha gustado, porque comencé a leer El Retrato y Dublinense, pues no es muy lo mío, me gustó más Ulises, representó la consagración literaria de James Joyce. La obra fue publicada por la estadounidense Sylvia Beach, que era propietaria de la famosa librería Shakespeare & Co., y se trata de una novela experimental en la que cada episodio pretende generar su propia técnica literaria y que usaba el flujo de la conciencia y el monólogo interior. Ulises, pues, es una novela que está llena de simbología, es una novela en la que el autor experimenta continuamente con el lenguaje, también hace constantes ataques a la institución católica, a la iglesia, al Estado, y también en la novela hay muchos pasajes obscenos. Es una inversión irónica de la Odisea de Homero y explora con meticulosidad las 24 horas del 16 de junio de 1904, que es algo que me llama mucho la atención, que la novela el tiempo de la novela es solamente un día, pero obviamente pues ese día desmenuzado en partes. Sus personajes son tres dublineses de clase media baja, el judío Leopold Bloom, que vaga por las calles de Dublín para evitar volver a su casa. El otro personaje es su esposa Molly, quien le está siendo infiel en ese momento en el departamento de ambos, y el joven poeta Stephen Dedalus, que representa un perfil más maduro del protagonista de su obra anterior, El retrato del artista adolescente. Y por tanto, Ulises es a grandes rasgos una novela psicológica. En años posteriores, Joyce viajó con frecuencia a Suiza para operarse los ojos, porque ya sabemos que tenía muy complicada la enfermedad de la sífilis, y también para tratar a su hija Lucía, quien fue diagnosticada con esquizofrenia. De hecho, en estos últimos años, James destinó gran parte de su fortuna a atender a su hija. Tenía la esperanza de que ella pudiera recuperarse de esta esquizofrenia. Por eso pudo pagar los servicios de Carl Jones, este psicólogo clínico muy importante. Él trata a la hija de James e incluso concluye, después de leer algunas cartas que intercambiaban padre e hija, porque ella estaba internada, a veces era agresiva, entonces no podía estar sola en la casa, que James también era esquizofrénico. Y realmente tiene todo el sentido del mundo, porque cuando uno lee su obra, cuando uno lee su vida, se da cuenta que realmente algo no estaba muy bien en la mente de James. Pero bueno, hay gente que dice que también precisamente esta enfermedad es lo que lo hizo tan genial, tan disruptivo en su obra, pues probablemente. Lo mismo pasó con Virginia Woolf, que era esquizofrénica, o con Emily Dickinson, que tenía fobia social, ¿no? Entonces, un poco esa teoría de que la genialidad va de la mano con una enfermedad mental. Entonces, bueno, el mismo Carl Jones lo dijo, que para él, tanto padre como hija, eran esquizofrénicos, pero que la esquizofrenia de James era una esquizofrenia funcional porque él, a través de la literatura, podía canalizar la enfermedad, pero su hija no. Incluso él dijo, padre e hija se deslizan al fondo de un río, solo que él sabe bucear y ella se hunde irremediablemente en la locura. La enfermedad de Lucía fue un duro golpe para James porque él tenía concentrado sus esperanzas en esta niña. Tenía otro hijo, pero esta niña era como su adoración, o sea, era una niña a la que él quería mucho. Y pues él gastó muchísimo dinero en clínicas mentales, en medicamentos, con la esperanza de curarla, pero desafortunadamente esto no fue posible. En cualquier caso, pues se desconocen los detalles particulares de la relación que mantuvo Joyce con su hija esquizofrénica. No existen las cartas que leyó su psiquiatra en las cuales él se basa para decir que la esquizofrenia de la hija de James era heredada porque James
también era esquizofrénico porque Stephen Joyce, que es el heredero actual del escritor, quemó las cartas intercambiadas entre padre e hija. Cartas que habían sido recibidas por él en 1982 a la muerte de Lucía. Esto obviamente ha desatado toda cantidad de teorías conspirativas. Al respecto, Stephen Joyce afirmó en una carta al editor del New York Times lo siguiente: en cuanto a la destrucción de la correspondencia, lo hice porque se trataba de cartas personales dirigidas por Lucía a su familia. Fueron escritas muchos años después de morir Joyce y Nora, o sea, sus padres, y en ninguna hacía referencia a ellos. También fueron destruidas algunas tarjetas postales y un telegrama de Samuel Beckett, que fue novio, me parece increíble esto, que fue novio de Lucía, de la hija de James Joyce. Esto de hecho se hizo a requerimiento del propio Beckett y bueno, nos queda a todos la duda de qué había en esas cartas que horrorizó tanto a Stephen Joyce que decidió destruirlas. Realmente, si no había nada malo en las cartas, ¿por qué las destruyó? No lo sabemos, al día de hoy no sabemos si entre James y su hijo hubo algún tipo de relación inapropiada, no sabemos si en esas cartas ella contó algo familiar que pues obviamente Stephen Joyce no quería que se supiera, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que todas esas cartas fueron misteriosamente quemadas. Déjame saber en la casilla de los comentarios qué opinas de esto, qué habrán contenido esas cartas. A mí me levanta un poco de suspicacia, porque yo creo que cuando se queman las cartas de alguien es por algo. O sea, algo había en esas cartas que no quería Stephen Joyce que se supiera. ¿Qué es? Probablemente nunca lo descubriremos, pero probablemente fue también lo que vio Carl Jones y por lo cual él afirmó que para él James Joyce era también esquizofrénico. Por otro lado, pues es innegable reconocer el tremendo apoyo femenino que recibió James a lo largo de toda su carrera. Básicamente tuvo 3 mecenas y hay que mencionarlas: María Yolas, Eugene Yolas y Harriet Sweet Weber. María y Eugene eran 2 admiradoras que apoyaron al escritor en sus largos años de escritura de su última obra, Finnegan and Wade, y que la publicaron por partes en su revista literaria bajo el nombre de Work in Progress. La fueron publicando por parte. A mí en lo personal la novela no me gustó, pero bueno, también es un tema de gusto. Por su lado, Harriet Shaw Weavers, que fue también editora de muchos de sus libros, le dio un excelente apoyo financiero con el objetivo de que él solo se dedicara a escribir. Sin duda, sin estas 3 mujeres, James no hubiera podido sobrevivir porque gastaba compulsivamente. Por otro lado, pues hay que decirlo, no todas las reseñas de Ulises en su momento fueron positivas. De hecho, su hermano le dijo al respecto: si la literatura va a evolucionar en el sentido que indican tus obras, va a llevar a ser como instruyó Shakespeare hace muchos años, mucho ruido y pocas nueces, porque como él tenía un vocabulario o tiene un vocabulario tan enrevesado, pues hay gente que no le gusta su estilo. A mí me parece que Ulises es una novela diferente. Es cierto, es una novela que cuesta un poquito leerla porque es una novela experimental, pero en lo personal a mí sí me gustó. A la misma Nora pues no le gustaban las obras de su marido porque decían que eran obras perturbadoras. Ahí sí la apoyo porque sí son obras perturbadoras, producto de una mente perturbada, pero eso es lo que lo hace ser novelas diferentes. En una ocasión él contó que su mujer, o sea que Nora, le decía siempre: ¿por qué no escribes libros normales para que la gente corriente pueda entenderlos? Así que a veces ellos tenían un poco de discusiones por el estilo tan complicado de James, pero al final eso era lo que le gustaba a sus lectores. En 1931, atendiendo a los ruegos de su hija y de su padre, que todavía sobrevivía, Joyce contrajo matrimonio a través de la Iglesia Católica con su compañera de siempre, que era Norma Barnacle, la madre de sus hijos, compañero de toda la vida, e indudablemente pues la mujer que él amó. Llevaban conviviendo desde hacía 3 décadas y pues nunca habían sentido necesidad de casarse, pero lo hicieron para complacer a la familia, sobre todo a su hija, que recordemos que estaba enferma, internada en un psiquiátrico. Desafortunadamente, poco después del matrimonio murió su padre y esto pues lo hundió en una gran depresión. En una ocasión él dijo: no ha sido su muerte lo que más me ha aplastado,
sino la autoacusación de no haberlo ido a visitar nunca, porque precisamente debido al alcoholismo que también tenía su padre, la relación entre James y su progenitor siempre fue muy mala. Entonces él se sintió muy culpable por no haberlo buscado antes de morir, pero bueno, la verdad es que son errores que las personas cometen y quiénes somos nosotros para juzgar. Tenían una mala relación, el mismo James pues se vuelve alcohólico porque su padre era alcohólico, entonces era una relación conflictiva, el padre era violento. Entonces, bueno, la relación pues nunca se pudo arreglar. Poco después se produjo el nacimiento de su nieto Stephen en febrero de 1932 y él le dedicó un precioso poema que tituló Ese Pur, en el cual se lee: Oh Padre abandonado, perdona a tu hijo. En este tiempo siguió con interés la difusión y la traducción de sus obras a otros idiomas, aunque impidió la adaptación cinematográfica de Ulises. De hecho, Yeats le ofreció un puesto en la recién creada Academia de las Letras Irlandesas, pero él lo rechazó con cortesía. Dijo lo siguiente: dado lo que mi propio caso fue, es y probablemente será, veo claramente que no tengo derecho alguno a que mi nombre conste entre sus miembros. En esa época su vida social se redujo mucho en París. Se dedicó intensamente a terminar su último libro, que como les digo se llamó Finnegan's Wake, y la obra se publicó en 1939, pero no tuvo una buena acogida de la crítica. En esta novela, la aspiración literaria al estilo propio es indudablemente llevada al extremo máximo y, considero yo, al absurdo, pues partiendo del vanguardismo característico de Ulises, el lenguaje deriva experimentalmente desde el inglés llano hacia un idioma apenas inteligible, por lo cual se hace honestamente un gran dolor de cabeza leer la obra y por eso no me gustó. Para su composición, Joyce amalgamó elementos de 60 lenguas diferentes, creando vocablo insólito y formas sintácticas completamente nuevas. Así que si lo que te gusta es encontrar una novela que te dé un gran dolor de cabeza, pues definitivamente esta última novela de él, que él consideró su obra maestra, es para ti. A mí en lo personal no me gustó y como en la página 10 ya la dejé porque en realidad es muy extraña la obra. Ahora, la dureza de los comentarios sobre Finnegan's Wake y también el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, pues lo deprimieron mucho, ¿no? No era lo que él esperaba, él pensó que la obra iba a ser un éxito. Por otra parte, continuaban sus problemas de salud, los problemas de salud mental de su hija Lucía, y para colmo, porque si la mala suerte del pobrecito lo persiguió, su nuera Helen también fue diagnosticada con esquizofrenia. Parece que, o sea, definitivamente lo perseguía la destrucción, la tragedia. Ay, pobre hombre. Joyce se volvió muy triste en sus últimos años de vida, casi intratable, bebía demasiado, no hablaba con nadie, perdió la vista. Y finalmente la familia regresó a Zúrich en 1940, huyendo de la ocupación nazi de Francia. El 11 de enero de 1941 se sometió a una operación de úlcera de duodeno perforada y si bien mejoró en los primeros momentos, al día siguiente recayó y a pesar de varias transfusiones sanguíneas entró en coma. Se despertó a las 2 de la madrugada del 13 de enero de 1941, pidió a una enfermera para que llamara inmediatamente a su esposa y a su hijo antes de perder la conciencia de nuevo. Murió 15 minutos más tarde antes que pudiera llegar la familia. En el informe de la autopsia figura como causa de la muerte su peritonitis. Joyce está enterrado en el cementerio de Flunter. Nora le sobrevivió 10 años después. También está enterrada a su lado, al igual que su hijo Giorgio, que murió en 1976. Cuando los arreglos para el entierro de Joyce se habían realizado, un sacerdote católico trató de convencer a Nora para celebrar una misa en su honor y siempre fiel al criterio de su esposo, ella le respondió: no podría hacerle a él eso, jamás me lo hubiera perdonado. Y a manera de conclusión quisiera decir lo siguiente sobre la vida de James Joyce. Sin duda, James fue un hombre con profundos matices, fue alcohólico, amante del sadomasoquismo y de las prácticas íntimas más extrañas, esa es la verdad. Hay una obra que se llama El Club de los Inexecrables, donde recopilan la vida de personas muy famosas que han tenido áreas muy oscuras y debido a la cronofilia mencionan a James. Tuvo la desgracia de tener una hija con esquizofrenia y vivió una existencia marcada por la desgracia.
Sin embargo, hizo suyas todas estas experiencias y las volcó en la creación de una obra estupenda, en mi opinión, llamada Ulises. Hombre inicialmente muy cristiano, se vio seducido por los placeres de la carne y experimentó fuertemente con el fetichismo y la sexualidad desenfrenada con prostitutas, algo que le produjo una sífilis mal atendida que lo llevó a la ceguera. Sin embargo, tuvo la suerte de estar rodeado de 3 mujeres muy importantes en su vida literaria, que se encargaron de financiar su extravagante vida y su producción artística. Esta es la escandalosa vida, hay que decirlo, de James Joyce, un gran reformador de la novela contemporánea, un hombre hundido en el caos y la autodestrucción, pero también, hay que decirlo, un genio de la literatura. Déjame saber en la casilla de los comentarios si alguna vez te has leído alguna obra de James Joyce, si sabes algo de su vida, de su obra. Si no te has leído nada, definitivamente la obra que te recomiendo es Ulises. Es una obra diferente, pero es una obra que me gustó. Las otras obras de él, Retrato de un adolescente y dublinense, no me gustó tanto, y la última realmente no me gustó para nada. Pero sí me parece que Ulises es una obra muy buena. Igual puede ser que te gusten todas, ¿no? Yo solamente doy mi comentario. Lo que pasa es que su última novela es muy extraña y me produjo dolor de cabeza su lectura, ¿no? Me parece que Ulises es una novela experimental, pero no llega a los excesos de crear nuevas palabras, vocablo y todo lo demás. Pero bueno, me encantaría saber en la casilla de los comentarios si alguna vez habías oído hablar algo de James Joyce. Las personas que nos dedicamos al mundo de la literatura, del periodismo, lo hemos leído porque es un escritor importante, pero me encantaría que me dejaras saber en la casilla de los comentarios si te has leído algo de él, si habías escuchado hablar de James Joyce. Si te leíste Ulises, ¿qué te pareció la obra? ¿Te pareció complicada, no complicada? ¿Crees realmente que es un escritor sobrevalorado, como opinan algunos críticos? Yo creo realmente que no es un escritor sobrevalorado, me parece que es un escritor diferente, que ayudó a reformar la manera en que se escriben las novelas. Yo creo que ha aportado mucho a la literatura. Como les digo, es cierto que no es un escritor sencillo, pero precisamente ahí está la magia de James Joyce. Esto es lo que lo hace ser James Joyce y no otro escritor. Entonces considero que vale muchísimo la pena. Bueno, si te gustó este video, por favor suscríbete a mi canal, regálame un like, comparte el link de este video en tus redes sociales. Recuerda que tenemos nuevos videos los miércoles, los viernes y los domingos. Igual recuerda que si deseas recibir clases conmigo vía Meet, lo único que tienes que hacer es irte al botón unirme, al lado de suscribirme y seleccionar el nivel que más te guste. Recuerda también que siempre en el link de la descripción de todos mis videos te dejo el imprimible de mi clase por si quieres descargar el ensayo y leerlo con calma. Bueno, muchas gracias por haberse mantenido hasta el final de la transmisión. Les mando un beso y un abrazo y los quiero mucho. Sigan leyendo.